Soy escogido para la conquista. Jesús ha vencido, dio su vida en la cruz. Soy un soldado y voy marchando. Dios está conmigo. Tengo la armadura. Tengo la espada en tu palabra, el yelmo de la salvación, con la coraza de justicia y el escudo de la fe, el cinturón de la verdad, y con mis pies yo saltaré, y con mi voz yo cantaré. Soy escogido, aunque venga la prueba. En oración me levantaré. Soy un soldado y voy marchando. Dios está conmigo. Tengo la armadura. Tengo la espada en tu palabra, el yelmo de la salvación, con la coraza de justicia y el escudo de la fe, el cinturón de la verdad, y con mis pies yo saltaré, y con mi voz yo cantaré. Yo tengo la espada en tu palabra, el yelmo de la salvación, con la coraza de justicia y el escudo de la fe, el cinturón de la verdad, y con mis pies yo saltaré, y con mi voz yo cantaré. Días, queridos niños, queridos y amados niños, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en sus hogares, junto a su familia y a todos sus seres queridos. Les doy la bienvenida a esta nueva escuela dominical de este día domingo, ¿cierto? Y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre más importante que nosotros podemos mencionar, para que el Señor esté con nosotros en esta escuela y podamos aprender. ¿Ya? Bien, niños, vamos a ir directamente a la lección de hoy. Vamos a cambiar de unidad. Damos por finalizada la unidad pasada y ahora nos vamos a enfocar en una nueva unidad de 4 domingos. Esta unidad se llama la palabra. ¿De qué palabra me querrá hablar la tía? ¿Qué significa la palabra? Bien, esta unidad nos va a enseñar con respecto a la voz de Dios, con respecto a lo que Dios nos habla, o sea, nos va a enseñar de la Biblia. ¿Ya? Esa es la nueva unidad que vamos a comenzar hoy, y para eso les voy a invitar a ver un video de introducción como para que vayamos comprendiendo. Este video nos va a explicar brevemente de qué se trata y nos va a hablar de la Biblia. Veamos el video y después continuamos. Hablaremos de nuestro personaje favorito. ¡Dame la J! Dame la E. ¡Dame la S! ¡Dame la U! ¡Dame la S! ¡Jesús! El libro que cuenta la historia de Jesús es la Biblia, que es el libro más vendido, leído y traducido de la historia.
La Biblia ha sido traducida a más de 450 idiomas de manera completa y a más de 2000 lenguajes de forma parcial. ¿Eh? Ya me estoy comenzando a impresionar. Un tamalakeche, y ana ya. Ya que se llama candy, anda casa. Anda galaxy, y. La Biblia contiene varias profecías que fueron cumplidas en Jesús, desde cuál sería su nombre, cómo nacería e incluso los milagros que iba a realizar. Por esta razón, Jesús es conocido como el Mesías. Hijo mío, tú eres el único que puede cumplir con la misión de salvar al mundo de sus pecados. No será sencillo, pero recuerda, siempre estaré contigo. Y de esta manera, Jesús, el Hijo de Dios, va a la tierra a cumplir su misión. Como nos explicaba este video, la Biblia es el libro más, pero más importante de todos los libros. Hay muchos libros en el mundo, libros que hacen los profesores que lean los niños, hay libros de enseñanza, hay libros de textos del colegio, hay libros de cocina. Miren qué lindo este libro, un libro grande, bonito, ¿cierto? Puede enseñar muchas cosas, pero el libro más, pero más importante de todo el mundo para nosotros y para todo el mundo es este libro, que es la Biblia, es la palabra del Señor. Sin este libro nosotros no podemos vivir. Sin este libro nosotros andamos perdidos. No sabemos cómo reaccionar, cómo actuar, no sabemos qué hacer, porque podemos vivir sin un libro de inglés. Podemos vivir sin un libro de cocina, pero no podemos vivir sin la palabra del Señor, que la palabra del Señor es la que nos enseña, la que nos dice cómo tenemos que vivir. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es para nosotros como un manual. Es como un manual de indicaciones, es como un manual de instrucciones para nuestra vida. Nos indica cómo debemos reaccionar, cómo debemos actuar, qué debemos hacer, qué camino seguir. La Biblia es nuestra luz a nuestro caminar. Así lo dice un salmo, ¿cierto? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra del Señor es luz, es la que nos guía, la que nos dirige. Hay muchos libros de manual, hay libros de instrucciones, ¿cierto? Guías que nos indican cómo funciona un artefacto, ¿cierto? Cuando nos compramos algo, dice cómo funciona, que tenemos que leerlo antes de... Son indicaciones, pero para nosotros las indicaciones más importantes es lo que nos dice Dios, y Dios nos habla a través de este libro maravilloso que es la palabra. Y esta unidad nos habla de la palabra, ¿ya? Y para este domingo la lección se llama Transformados, ¿ya? ¿Y por qué será transformados? A ver, porque la palabra del Señor tiene poder, ¿cierto? Es la voz misma de Dios. Y cuando Dios habla, el que oye su palabra es transformado. Y hoy esa es la lección que vamos a estudiar este domingo de un hombre que fue transformado por la palabra. Y es que Dios, cuando habla a la vida de una persona, habla directamente a su vida, habla a su corazón, y esa persona es transformada. Hay muchas personas en la Biblia, muchos personajes, muchos hombres que fueron transformados por la palabra.
Pero hoy nosotros vamos a estudiar a un personaje, amiguitos, que yo creo que ustedes no lo han estudiado mucho. Yo creo que no han escuchado mucho hablar de esta persona. Y este es un discípulo de Jesús, ¿cierto? Discípulos que eran amigos, que eran seguidores de Jesús, que caminaban junto a Jesús. ¿Y por qué caminaban junto a Jesús? Porque Jesús les enseñaba y les mostraba que Él era el enviado de Dios, era el Mesías, ¿cierto? Entonces 12 eran los discípulos que caminaban con Jesús, ¿cierto? Pero hoy vamos a mencionar a uno. ¿Quién será? ¿Quién será? Este discípulo se llama Pedro. Muy bien, este discípulo se llama Pedro. Lo vamos a tomar como ejemplo porque Pedro fue transformado por la palabra. ¿Ya? Veamos cómo era Pedro. Vamos a estudiar un poquito esta lección. Pedro tenía un hermano que también era discípulo de Jesús y se llamaba Andrés, ¿ya? Entonces, Pedro y Andrés eran hermanos y ellos tenían como oficio, como trabajo, pescar, ¿cierto? Se subían a una barca, una especie de bote, pero más grande que un bote y un poco menor que un barco. Entonces se llamaba una barca. Y se metían mar adentro, ¿cierto? A pescar. Ese era su oficio, en eso trabajaba Pedro. Y estos hermanos vivían en un pueblo que se llamaba Betsaida. ¿Ya? ¿Vamos entendiendo? Pedro, un hombre que vivía en Betsaida y que era pescador. Todo comenzó un día cuando Andrés estaba con Juan el Bautista. Y estaba viendo cómo Jesús, ¿cierto?, estaba en ese lugar bautizando. Y Andrés quedó impactado al ver a Jesús, quedó impresionado. Entonces fue corriendo donde su hermano Pedro y le dice: hermano, he visto al Mesías, he visto a Jesús, vamos. Y así fue como Andrés llevó a su hermano Pedro a donde estaba Jesús. Y vienen los dos y están con Jesús, y cuando Jesús vio a Pedro así de lejos y le dice, Jesús le dice a Pedro, le dice: tú eres Simón, hijo de Jonás. ¿Sabe por qué le dice así, hijo de Jonás? Porque antes a las personas se le llamaba por su nombre, ¿ya? Y le agregaban como un apellido, pero no era un apellido, sino que les decían Simón, hijo de Jonás, o agregaban de dónde era, ¿ya? Por ejemplo, yo, Lorena de Temuco, o Lorena, esposa de Obreque. Era así como se nombraban a las personas, por alguna característica de dónde vivía o de hijo de quién. O también podía ser el oficio que cumplía. Por ejemplo, Pedro el pescador, Jesús era carpintero. Entonces, por eso Jesús le dice a Pedro, le dice: tú eres Simón, hijo de Jonás, pero ahora te llamarás Cefas, que significa Pedro. Cuando Pedro llegó a Jesús, inmediatamente hubo ahí algo que hizo que Jesús le cambiara el nombre a Pedro. Esto es tan significativo, es tan importante, porque cuando nosotros llegamos al Señor, el Señor nos tiene una vida nueva, una vestimenta nueva, un nombre nuevo. Somos completamente nuevas personas. Por eso que esta lección dice que Pedro fue transformado. Vamos a ver cómo era su personalidad, cómo era Pedro.
Antes de pasar a nombrar las características de Pedro, les voy a invitar a que nuevamente veamos un video cortito que nos va a mostrar cómo era Pedro y después lo seguimos comentando. Una mañana bastante soleada, Jesús caminaba junto al mar y viendo a Simón en un barco pesquero le dijo: «Ven y sígueme, yo te haré pescador de hombres». Enseguida bajó del barco y atendió al llamado que Jesús le hacía. Y aunque Simón tenía bastantes errores, Jesús no se quedó viendo lo malo de él, sino que visualizó un cambio y un líder muy importante para predicar la palabra de Dios. De hecho, ya no se llamaría más Simón. Su nombre ahora sería Pedro. Jesús lo alentaba a que continuara esforzándose y que se convirtiera en esa roca, firme y fuerte para dar testimonio. Pedro, con la guía de Jesús, se convirtió en uno de los más poderosos predicadores del Evangelio, pues la misión que le asignó Jesús fue cuidar a todas las personas y hacer discípulos a todas las naciones. Tiempo después, Pedro inició su ministerio haciendo una célula en la casa de Cornelio con toda su familia. Y estando allí, vino la presencia del Espíritu Santo con un poder sobrenatural que llenó toda la casa de la presencia de Dios. Aunque al principio Pedro tuvo dudas en que Dios se fijara en personas que no hacían parte del pueblo judío, en una visión Dios le mostró que no llamara impuro a lo que Él ya había limpiado. De esta manera, Pedro predicó en esta casa y Dios lo llenó de su poder y amor, los cuales fueron pilares de la iglesia primitiva. Todo porque Pedro perseveró y obedeció. Muy bien, niños. En este video cortito pudimos ver cómo era Pedro, ¿cierto? Cómo fue su llamado. Ustedes lo vieron muy bien, pero vamos a hablar de algunas características de Pedro. ¿Cómo era Pedro? Pedro era un hombre temperamental, un poco impulsivo, rápido, podríamos decir un poco mal genio, ¿ya? Él muchas veces actuaba sin pensar, hacía las cosas nomás. Era muy cortogenio, como decimos nosotros, que se enojaba fácilmente, hablaba golpeado, ¿cierto? Era un poco brusco como persona, ¿cierto? De una personalidad fuerte, rudo, era un poco inestable, porque él se equivocó, al igual que todos nosotros, ¿cierto? Él se equivocó muchas veces y en una oportunidad se equivocó al decir, le dijo a Jesús que siempre iba a estar con él y que incluso hasta podría dar la vida por él. Pero eso no fue así, porque cuando estaban por crucificar a Jesús, ¿cierto? Pedro lo encontraron unas personas que lo querían apresar, ¿cierto? Que lo querían tomar porque le dijeron, tú también conoces a Jesús. Y como a Jesús lo querían crucificar, entonces Pedro le dio miedo. ¿Y saben lo que hizo? Lo negó. Dijo, no, yo no conozco a Jesús. Entonces, él realmente era un poco variable, porque si le preguntaron por Jesús y él lo negó, es porque tuvo temor, ¿cierto? Pero después de eso, Pedro se arrepintió muy profundamente, que Jesús lo perdonó, ¿cierto? Y después de eso, Pedro fue uno de los discípulos que comenzó a predicar el Evangelio después que Jesús fue crucificado, después que Jesús, ¿cierto?, fue al Padre, resucitó y fue al Padre,
¿cierto? Después Pedro comienza en el libro de Hechos. Hechos relata cómo comienza la iglesia, cómo se comienza a predicar el evangelio. Entonces la vida de Pedro fue transformada. ¿Cómo? Jesús lo llamó, ¿cierto? Y le dijo: Pedro, desde hoy no serás más pescador de peces, le dijo. Ahora serás pescador de hombres. Y fue así como la palabra, ¿cierto?, lo transformó. Y Pedro ya no fue más pescador de pescado, ¿cierto?, sino que ya él fue pescador de hombres. Porque como lo relata en Hechos, él comenzó a predicar y mucha gente se convertía por la predicación. Pedro es muy importante, un amigo muy importante de Jesús, un discípulo muy importante, porque él dejó muy en claro que Jesús es la roca sobre la cual se edifica la iglesia. Eso lo dice Primera de Pedro, ¿cierto? 2, del 4 al 8. Jesús es la roca sobre la cual se edifica la iglesia. Pedro escribió 2 libros de la Biblia, ¿cierto? 2 libros. Primera de Pedro y Segunda de Pedro. Y la Primera de Pedro comenta el primer libro, ¿cierto? Es una carta, más bien dicho, donde comenta la persecución que había de los cristianos. Y en Segunda de Pedro se enfoca más en los falsos profetas. Esto quiere decir que Jesús, al llamar a Pedro, lo llamó, ¿cierto?, con un propósito. Lo llamó para transformarlo, y fue transformado Pedro a medida que Pedro actuó conforme a la palabra. ¿Ya? Nos damos cuenta que después Pedro, de ser llamado, ¿cierto?, se convirtió en un gran pescador de hombres al predicar el evangelio, ¿cierto? Fue Pedro un discípulo fiel a Jesús, cercano, ¿cierto? Cuando lo traicionó, sufrió mucho, después lloró mucho, pero después el Señor lo usó por su arrepentimiento. ¿Qué nos indica esto? Que Pedro era una persona que se equivocaba igual que nosotros. Pedro era una persona mal genio, fuerte, rudo, que trabajaba pescando, pero eso no fue impedimento para que el Señor Jesús lo llamara, fuera discípulo y fuera un gran aporte para el reino de los cielos. Hoy en día, nosotros a lo mejor no somos pescadores. Hoy en día nosotros no nos llamamos Pedro, pero sí nosotros podemos ser transformados por la palabra. Y eso es lo que hoy nosotros debemos comprender, que la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder para transformar las vidas de las personas, para transformar el alma, el corazón, la mente, transformar toda una persona que antes era de una manera y transformarla totalmente para ser útil en las manos del Señor. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Eso dice la palabra del Señor en Hebreos 4:12. Y ese es el texto, mis queridos niños, que para esta unidad vamos a aprender, ¿ya? Y para eso yo te voy a invitar a que prestes mucha atención, porque nos vamos a seguir aprendiendo textos de la Biblia, ¿ya? Y lo vamos a hacer con mímica, así como ya estamos acostumbrados a aprenderlo. Yo te invito a que tú en tu casa también practiques estas mímicas, ¿cierto? Para que te aprendas las citas bíblicas, para que te aprendas los textos.
Y esta lección del día de hoy, que la unidad se llama la palabra, pero la lección que hemos visto hoy es transformado. ¿Por qué? Porque Pedro fue transformado y nosotros podemos ser transformados por la palabra de Dios. ¿Me están entendiendo, niños? Sí, muy bien. Ahora yo les voy a pedir que presten atención porque vamos a dividir este texto y la primera parte de este texto dice así. Tú lo vas a hacer en tu casa con tus familiares, con tu hermanito, con tus primos, con los que tú quieras invitar para que se aprendan este texto. ¿Ya? Dice, porque la palabra de Dios. Esa es la primera parte que nos vamos a aprender hoy día. Porque la palabra de Dios. Muy bien, una vez más. Tú hazlo conmigo. Porque la palabra de Dios. Muy bien. Este domingo nos vamos a aprender esta parte. El próximo domingo nos aprendemos la otra que sigue y así sucesivamente. ¿Qué les parece, niños? Yo estoy feliz por lo que el Señor me ha enseñado hoy a través de esta lección. Que la palabra del Señor tiene poder, que nos puede transformar, al igual que transformó la vida de Pedro. ¿Cierto? Pedro, un hombre gruñón, fuerte, rudo, pescador, el Señor lo llamó para que fuera un pescador de hombres. Así que hoy también para nosotros esta lección es muy importante para mí y para ti también, querido amiguito. La tarea o el desafío que vamos a hacer está para imprimirla. Si no la puedes imprimir, puedes dibujar estos pescaditos, ¿cierto? Y en cada pescadito colocar una palabra que va a decir nuestro texto que nos hemos aprendido. ¿Ya? ¿Qué les parece, niños? Yo estoy feliz. Estoy feliz porque el Señor también a mí me habló en este día. Bueno, niños, los dejo invitados a que puedan seguir las escuelas dominicales, que hagan sus tareas, ¿cierto? Que las peguen en sus cuadernitos como estamos acostumbrados y busquemos al Señor siempre, en todo momento. En la mañana, ¿cierto? Al levantarnos, al pedir la bendición, no olvidemos de dar gracias. Y los dejo invitados para que también ustedes puedan conectarse con otros amiguitos. Inviten a más familias, amiguitos a conectarse, a escuchar la escuela dominical que están para nosotros, para que aprendamos. Bien, niños, les mando un abrazo fuerte, fuerte a todos. Cuídense mucho porque todavía no ha pasado esta pandemia, todavía estamos cuidándonos en nuestras casas. Así que un abrazo grande, que Dios les bendiga y nos vemos en otro domingo. ¡Chao, niños! Soy escogido para la conquista. Jesús ha vencido, dio su vida en la cruz. Soy un soldado y voy marchando. Dios está conmigo, tengo la armadura, tengo la espada en tu palabra, el yelmo de la salvación, con la coraza de justicia y el escudo de la fe, el cinturón de la verdad, y con mis pies yo saltaré, y con mi voz yo cantaré. Soy escogido